a la astrología y a un respeto crédulo por las formas de la magia. Vean cómo todas estas cosas, hermanos, desde la antigüedad se empezaron a infiltrar en el pensamiento de los seres humanos, porque Satanás eso hace. Satanás desvía nuestro pensamiento de lo que realmente debe de ser. Y recuerden que si hay algo que gobierna tu pensamiento, pues va a gobernar tu comportamiento. Porque hay una frase muy clara que dice que tú eres lo que piensas. Y dice Proverbios, tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, para conocer a una persona, solamente hay que mirar cómo piensa. Y al mirar su pensamiento, nosotros descubrimos quién es esa persona. Por su sistema de pensamiento. Entonces nosotros vamos a aprender que cuando nosotros escuchamos a un predicador y escuchamos sus enseñanzas, aunque use la Biblia, porque la Biblia hasta los ateos la usan, el diablo la usó. Entonces a mí eso no me dice nada, que la gente use la Biblia. Yo voy a discernir su sistema de pensamiento, la corriente religiosa que lo está motivando. Y nosotros vemos claramente que dentro del cristianismo se encuentra una corriente que se llama calvinismo. Otra corriente que se llama hipercalvinismo. Otra corriente que se llama, arriana, justiniana, unicitaria. Y de un montón, ¿verdad?, de gente que en determinado momento luterana. Y no es otra cosa sino que un líder religioso produjo un sistema de pensamiento en cuanto a la doctrina cristiana, lo plasmó, lo enseñó y ahorita tiene seguidores. Y nosotros al escuchar a la gente enseñar la palabra, tú puedes discernir entre estos sistemas de pensamiento porque hay cosas características. Hay fraseología que nos hace ver si una persona es calvinista, hipercalvinista, arriana, justiniana, unicitaria, luterana. Y nosotros podemos discernir claramente qué tipo de pensamiento tiene esa persona. Y si está de acuerdo a las Escrituras. ¿En qué estamos de acuerdo con este sistema de pensamiento? Porque hay cosas del calvinismo de las cuales nosotros estamos de acuerdo. Hay cosas del hipercalvinismo que estamos de acuerdo, pero hay cosas que no. Entonces, como yo les digo, al pescado hay que quitarle las espinas. Hay que aprender a quitarle las espinas al pescado, tomar lo bueno y desechar lo malo de estos sistemas de pensamiento. Aunque, digo, para mí uno de los más peligrosos es el unicitario. Porque este sistema de pensamiento salió de la magia y de la brujería de Simón el Mago, que está expresado en Hechos capítulo 8, cuando un cierto hombre llamado Simón el Mago fue el que inició este sistema de pensamiento, e históricamente está comprobado que este sistema de pensamiento está ahí. Y este sistema de pensamiento tiene una frase característica. Cuando uno escucha a un unicitario, dice que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. Y pareciera que está bien.
Pero lo que este sistema de pensamiento está enseñando al decir eso, es entonces que tanto Jesús como el Padre, como el Espíritu Santo, son manifestaciones. Manifestaciones. ¿Y sabe qué? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no son manifestaciones. Son tres personas diferentes. La persona del Espíritu Santo, la persona del Padre y la persona que es Cristo. Entonces, vean, hermanos, cómo nosotros nos podemos confundir muy fácilmente. Y digo, este nada más es un ejemplo, tiene otros pensamientos por ahí. Igual el calvinismo, el hipercalvinismo, los luteranos, los arianos, los justinianos, ¿verdad? No son agustinianos, pero agustinianos. ¿Por qué? Porque ellos proceden, ¿verdad?, del sistema de pensamiento de San Agustín. Pero es bien sabido, o sea, eso es algo que, por eso estudiamos toda esta historicidad, porque aquí nos damos cuenta que Agustín, como muchos de los del segundo siglo, de los primeros padres de la iglesia, pues ellos desarrollaron un pensamiento influenciado por su época, influenciado por las religiones que había en ese momento, las culturas, y es bien sabido que los helenistas, ¿verdad?, han influenciaron el pensamiento de Agustín. Eso nosotros ya lo sabemos. Pero no todo lo que Agustín dijo está mal. No todo lo que Agustín dijo está mal. Porque nosotros no podemos irnos a los extremos, y porque encontramos un error en esta persona que se llama San Agustín, vamos a decir que él es un hereje y que él es una persona que no sabe nada, cuando es considerado uno de los más grandes teólogos de la antigüedad. O sea, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico y no solamente descartar, como Agustín tuvo influencia griega, tuvo influencia de esto, todo lo que diga San Agustín está mal. No, discúlpame, pero no, porque cuando él expone la doctrina cristiana, la expone como fue expuesta en las Escrituras. Si él expone otra cosa que no es de acuerdo a la doctrina, entonces ahí vemos la falla de San Agustín, porque San Agustín era Dios. No, era un ser humano, igual que nosotros, y también tenía errores. La ventaja que tenemos nosotros, que nosotros estamos en una parte de la historia donde nosotros podemos ver a San Agustín, podemos ver a Hipólito, podemos ver a todos esos padres de la iglesia, ver su pensamiento a través de sus escritos, la influencia que tienen en su pensamiento, y tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero yo no puedo desechar a una persona nomás porque sí. Esa es la teología, hermano. Entonces, dentro de la teología, pues también hay diferentes pensamientos acerca de la doctrina. Hoy la que vemos más comúnmente, ¿verdad?, la cuestión del rapto, o más bien arrebatamiento. Debe ser arrebatamiento porque esa es la palabra correcta en la Biblia. Y entonces unos dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Los que dicen que no hay, pues ponen unos principios. Los que dicen que sí hay, pues ponen sus principios. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Yo no me tengo que hacer ni hacia Chana ni hacia Juana. Yo tengo que ver las dos posiciones y después yo venir a la Biblia, yo hacer un estudio de lo que este dice, comparar con lo que este dice, checar todos los puntos que están diciendo, y yo entonces a través de las Escrituras formarme un pensamiento teológico, y entonces ahora sí tomar una posición. Pero si yo nada más expongo uno y yo digo, ¿por qué este dice esto? Esto es así, y porque usó la Biblia, y como usó la Biblia, pues yo creo que está bien, entonces nosotros nos vamos a desviar.
Porque nosotros estamos aquí, hermanos, para aprender teología, no estamos aquí para tomar sistemas de pensamientos de otros, por muy bonito que expongan, hermanos. Ahora, si yo ya tengo un antecedente de hombres de fe que están reconocidos mundialmente como enseñadores de sana doctrina, ¿ustedes saben por qué se les llama a esa gente que son enseñadores de la sana doctrina? ¿Alguien me podría dar un pensamiento al respecto? ¿Por qué se les puede decir que son gente que enseña la sana doctrina? Enseñan respecto a la Biblia, ¿no? Bueno, o sea, no hacen su hermenéutica particular, ¿no? Hablan de lo que Dios no. Exacto. Una de las partes importantes es esa que dice mi hermana, que es gente que expone no su pensamiento personal, sino lo que hermenéutica, homilética y exegéticamente está expresado en la Biblia. Pero otra de las cuestiones importantes es que mucha gente, a la luz de mucha gente, al escuchar su hermenéutica y su exégesis, se dan cuenta que esas personas enseñan bien. Entonces, cuando yo tengo ya un antecedente, ¿verdad? Como un médico, si alguien, yo digo, ¿a qué médico voy? Y tú dices, es que, bueno, hay un consultorio acá, otro acá, pero viene alguien y te dice, aquel médico es bueno, ¿por qué te lo dice? Entonces, yo voy y me siento más orientado a ir al médico que me están recomendando, ¿cierto o no? Porque es menos probable que me equivoque, aunque no, ¿verdad? No hay la garantía, pero estoy más confiado. Cuando tú tomas una decisión, la decisión es tomada por la influencia que tú recibes para tomar esa decisión. Es como el pecado. ¿Por qué pecas? Porque la fuerza de influencia a cometer el pecado es más fuerte que la influencia a no cometerlo. Y la influencia a cometerlo, que es el Espíritu Santo, muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos a Él, porque el que peca, peca porque quiere. O sea, no cree que, no, pues es que, no sé cómo pasó. Es que yo iba caminando y se avientan unos chorizos. Dice uno, de verdad, o sea, sí razona lo que dice. No, hermano, el que peca, peca porque quiere. Porque si pecara porque no quiere, entonces no hay responsabilidad del ser humano. Entonces, ¿por qué Dios nos hace responsables del pecado cuando nosotros no somos responsables? No, sí somos responsables. El que peca es porque quiere. Porque ya en su mente Satanás trabajó. Empezó con un pensamiento. Creo que te está mirando bien. Y empieza, hermano. Entonces tú empiezas a caer en esa trampa y empiezas a pensar cosas, porque el diablo, hermanos, mira, el diablo engaña tus sentidos. ¿Han escuchado eso? Sí. En la segunda carta a los Corintios, de hecho, de eso previene a la iglesia, le dice, no sé que sus sentidos sean engañados. O sea, Satanás tiene el poder de hacerte oír cosas que no son reales, de hacerte ver cosas que no son reales, de traer a tu mente pensamientos que no son reales, ni correctos, ni verdaderos. Por eso Pablo advierte a la iglesia y dice, no sé que sus sentidos sean engañados. Por eso nosotros no nos guiamos por los sentidos, nos guiamos por el Espíritu. Romanos 8:14 dice, aquellos que son guiados, otra palabra es controlados, el Espíritu controla nuestra vida. Dice, estos son hijos de Dios.
hay un control del Espíritu Santo en nuestra vida, hay un control espiritual que nos aparta, nos previene, nos jala, nos dice, no, esa es una trampa del diablo. ¿Sabe lo que me pasó la otra vez? Estaba yo en casa y planché mi ropa. Nada más para que vean. Planché mi ropa. Mi esposa estaba en la sala y yo me metí a bañar. Veníamos para la iglesia. Cuando salí, toda mi ropa estaba hecha bolas y la televisión prendida. Como mis sobrinos están ahí, lo primero que le pregunté a mi esposa, oye, o sea, no le dije de nada de la ropa, le dije, oye, ¿se subieron los niños? Me dice, no, no han subido, ellos están ahí abajo, yo he estado aquí. Digo, entonces, ¿quién me arrugó mi ropa? ¿Y quién prendió la tele? Dice, no me había dado cuenta. A ver, se paró y vio toda mi ropa arrugada, yo la acababa de planchar. Y estaba ahí la tele prendida. Como yo no hallé explicación, entonces agarré así la ropa y me la puse arrugada. Lo único que hice es que me puse una chamarra para que no se viera tanto, porque otra vez planchar. Pero ya no hice caso. Pero pasa el tiempo y Dios nos empieza a mostrar, porque hay influencias espirituales que quieren desviar nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que nosotros entre en nosotros temor, entre en nosotros duda, entre en nosotros cuestiones. Y la verdad, nosotros no debemos de hacer caso a esas cosas, porque el diablo lo único que quiere es perturbar nuestra paz y a lo mejor ocasionar un problema. Porque si yo le reclamo a mi esposa y le echo bronca, y le digo, ahora tú me la planchas, no te hagas, a lo mejor tú fuiste, pues si no fue lo único, fuiste tú. O sea, vean, así actúa el diablo, nos mete en conflictos, nos hace ver cosas que no son, sentir cosas que no son, o incluso como él puede materializarte y mover cosas y prender y hacer lo que él quiere, porque tiene Dios le ha dado esas cuestiones de poder, pues él lo puede hacer. Pero él lo hace para perturbarnos. Entonces yo no caigo en su trampa y digo, bueno, pues ya total, así me pongo otra y ya, se acabó el asunto. Pero ¿qué pasa con algunos de nosotros que cuando vemos esas cuestiones empezamos a dudar, nos empezamos a espantar, empezamos conflictos y así un montón de cosas, hermanos, que pueden ocurrir en nuestra vida y que nosotros no debemos de dar pie? Entonces el pueblo, hermanos, de antiguo, pues se enfrentó con todas estas cuestiones de culturas, de influencias, de idolatría, de pensamientos que influenciaron, ¿verdad?, el corazón de mucha gente y se dejaban guiar por eso. Por eso cuando Cristo viene, Él nos trae un conocimiento, una revelación que cambia el sistema de pensamiento de la gente. Oíste que fue dicho, o sea, ahí está cambiando Cristo el sistema de pensamiento. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si tú aborreces a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, tú eres un asesino. O sea, el estándar Jesús lo subió de un acto a un pensamiento. Vean, hermanos, qué tremendo es Dios, cómo Él cambia de un acto, porque la gente dice que mata cuando le quita la vida a una persona, pero dice Dios, no, tú matas cuando aborreces a tu hermano, a tu madre, a tu padre, tú eres un asesino. Entonces cuando mucha gente llegue al juicio de Dios, gente que no conoce de Dios, cuando llegue al juicio, va a decir, yo no maté a nadie. Sí, pero le dejaste de hablar a tu madre y a tu padre y lo juzgabas y lo atacabas. Tú eres un asesino. Y va a estar el peor asesino serial del mundo y al lado va a estar esa persona. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que si tú miras a una mujer con deseo, con codicia, ya pecaste en su corazón. Es decir, el ataque es espiritual, va a la alma de esa persona.
Y como es un ambiente espiritual, porque se están mostrando mis deseos y Satanás está en el ambiente espiritual, nosotros no, hermanos. Y cuando nosotros, nuestros pensamientos se empiezan a desviar, Satanás los pesca y dice, este condenador está pensando cosas malas. Entonces lo único que él hace es ponernos la cuestión en bandeja y nos arrastra a caer en la tentación. Y pecamos. Porque cuando una persona cae en adulterio y fornicación, o sea, ya manifiesto, él ya había cometido el pecado antes con el pensamiento. Ya lo había hecho. Solamente que cuando está en nuestro pensamiento el pecado, Dios puede limpiar ese pensamiento, hacerlo puro nuevamente y darnos la restauración. Pero el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea, ya cuando la persona cae en el acto del adulterio y la fornicación, él está atentando contra sí mismo. Ya no solamente ya atentó espiritualmente, ahora viene la forma física. Y cuando el pecado entra de forma de pensamiento y después física, miren, hermanos, nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Satanás contaminó el alma con el pensamiento. El acto ya contaminó tu cuerpo. Pero como estos tres están unidos, automáticamente tu área espiritual está contaminada. O sea, tú ya eres un engendro del pecado. Se cierra tu entendimiento, aunque la gente te quiera hacer volver en razón, mira que esto, mira que aquello, no entras en razón, porque ya estás contaminado en las tres áreas que conforman todo tu ser. Todo tu ser está contaminado. Por eso Dios, cuando está en el pensamiento, es ahí donde nosotros debemos de rechazar esas cosas, para que no contamine, no nos lleve a una acción ya manifiesta, y entonces no se contamine nuestro espíritu. Por eso cuando Dios trajo la sanidad, vino al espíritu, y el espíritu empezó a sanar el alma, y después fue sanado el cuerpo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que Dios trabaja en nuestra vida? ¿Y por qué Satanás es tan astuto? Porque él siempre nos mete pensamientos que no son. Nosotros estamos imaginando cosas. Por eso dice que nosotros somos tentados. ¿Por qué? Porque en nosotros hay concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Nuestras debilidades carnales. Y cuando el diablo ve tus debilidades carnales, entonces sabe que hay concupiscencia en ti, y pues nada más te avienta la trampa. Pero cuando él no ve debilidades, ¿con qué te tienta? No tiene herramientas para tentarte. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso dice la Biblia, el que es tentado no diga que por Dios es tentado, sino que uno es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, ¿qué nos manda Jesús a hacer? A orar para no entrar en la tentación. O sea, la oración es la herramienta por medio de la cual nosotros, ¿verdad?, al entregarle nuestras debilidades a Dios, Dios ya no permite que nosotros entremos en la tentación, porque Él hace un vallado en nuestra vida. Y sin embargo, Pablo advierte que el que crea que esté firme, cuide que no caiga. O sea que nuestra vida debe estar con una constante alerta. Alerta, nosotros debemos de vivir así, alertas. Alertas porque tenemos un enemigo espiritual que está tratando de derribarnos a todo momento. Él anda como un león rugiente buscando a quién devorarse. O sea, no dice que lo va a arañar, dice que se lo va a
Y esa palabra de que tradujeron devorar significa tragar vivo. Se lo traga vivo. O sea, el diablo está tragándose a la gente viva. Se la está tragando viva. ¡Pum! Llegan las fauces, ¡pum! Se lo lleva. Entonces, hermanos, todas estas cosas, estos principios que yo ahorita les estoy virtiendo sobre el área espiritual, pues son cosas que nosotros debemos de saber y tener aquí presentes para saber discernir siempre las situaciones que el enemigo está siempre poniendo en nuestra vida. Y que seguramente, hermanos, pues desde la antigüedad el enemigo, al meter, ¿verdad?, la religión, al meter la inmoralidad, al meter todos esos sistemas de pensamientos falsos a los cuales Jesús, a esos líderes religiosos, les mandó, les dijo que eran, todos los que habían venido antes que él eran falsos guías, falsos maestros, falsos profetas, toda esa gente era falsa. Porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que como son pensamientos antiguos de los griegos, de los helénicos, de esa gente, piensan que como antecedieron a Jesús, pues son más fehacientes que Jesús. Pero Jesús vino a descubrirnos que toda esa gente que vino antes, toda esa gente que trajo esos sistemas de pensamiento y enseñanzas, son falsos. Y que Dios estableció ese tiempo para poner en nuestra vida un control sobre todo, porque, hermanos, habían pasado 400 años antes de que viniera Jesucristo, desde Malaquías hasta la aparición de Cristo, 400 años que se llamó los años de la oscuridad, donde estuvieron los macabeos trabajando, ¿verdad?, haciendo su labor de mantención del reino de Israel para que prevaleciera. Y en estos 400 años nadie habló, Dios no habló. Entonces, ¿quién habló? Y en estos 400 años es cuando surgen los famosos libros apócrifos, que hoy tenemos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica anexa aquí, dentro de su libro deuterocanónico, se llama deuterocanónico. O sea, la Biblia católica y otras traducciones se llaman libros deuterocanónicos, que significan de otro canon, pues del canon alejandrino. Y el libro canónico es el libro del canon palestino, es decir, de los judíos que habitaban en Israel, los eruditos de Israel que tradujeron las escrituras del hebreo al griego. A eso se le llamó libro canónico. Y deuterocanónico porque aquí acuérdense que dijimos que se anexaron todos los escritos griegos, además de los escritos hebreos, por eso se le llamó deuterocanónico. Pero el canónico no aceptó los libros griegos porque ellos consideraron que la lengua griega no es una lengua sacra. La lengua sacra es el hebreo, el dado a los judíos. Y así le explicamos a la gente y le podemos decir claramente que esos libros apócrifos pues no pueden estar dentro de un canon, porque el canon, ¿verdad?, fue determinado por los eruditos judíos que estuvieron en la iglesia cristiana cuando nació, después de los primeros 100 años, y además tenían ciertas cuestiones que debían de cumplir, que hubieran sido usados por los apóstoles, que los apóstoles habían dejado testimonio de que ellos lo escribieron. Entonces existe un evangelio de Judas. Yo no sé por qué le llaman evangelio, porque al decir evangelio de Judas, pues entonces es otro evangelio. O sea, cuando decimos evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, no estamos diciendo que es algo que ellos escribieron para sí mismos, sino que se están nombrando los hechos del caminar de Jesús, su obra, su sacrificio y todo lo que Él hizo en pro de la humanidad. Pero el evangelio de Judas, pues ya hay otras enseñanzas que no dicen lo que la obra, el sacrificio de Jesús
y la obra de salvación que hizo para la humanidad están descritas dentro de los evangelios. Entonces cuando dicen el evangelio de Santa Catarina, el evangelio de Magdalena, el evangelio de no sé quién, pues no es evangelio, porque el evangelio se llama buena noticia, y la buena noticia es la obra de Jesucristo. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, si ustedes me acompañan, y nosotros vamos a ver ahí, hermanos, lo que realmente habla el evangelio de Jesucristo. El capítulo 1, hermanos, de la carta a los Romanos empieza enseñándonos qué es el evangelio. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,